Cuando indagué, me di cuenta de que nuestros rastros digitales son la base de una industria de billones de dólares al año. Ahora somos una mercancía. Navegamos a diario en un inmenso océano digital. Todo lo que hacemos pasa por la conectividad constante y nuestra dependencia de la red. En ese mismo océano habitan además los villanos de esta película, protagonistas de continuas amenazas que ponen en riesgo casi nuestra vida entera. En este contexto tenemos la sensación de vivir en permanente alerta y la privacidad resulta prácticamente un espejismo, así que tratamos de levantar barreras que nos ayuden a proteger nuestras más preciadas posesiones. Y ahí entra en escena la ciberseguridad, que se convierte en una necesidad imperante para todos. Soy Olga García. Arrancamos la nueva temporada de nuestro podcast de Viva Voz. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, ¿cómo estás? Retomamos De Viva Voz después del descanso con un tema más que interesante en estos tiempos que corren. Pues sí, muy buenos días, bienvenido y bien hallado y bienvenidos y bien hallados todos. Estamos de vuelta con el curso, estamos de vuelta con el podcast de Viva Voz, efectivamente. Como arrancaba este podcast, no hay día en que no hay semana en que no veamos al menos una o dos noticias de un ataque, de un hacker, de una circunstancia de este tipo, ¿no? Y como tú bien contabas en tu presentación, todos navegamos, todos estamos en el mundo digital, todos somos una posible diana, pero claro, es eso que es importante, a veces nos hace perder de vista que es un fenómeno económico que crea agujeros económicos importantes de millones de euros, que hay millones de ataques constantemente, que vivimos en un mundo, especialmente desde la pandemia, en el que todas las infraestructuras críticas están en red digital, el agua, la luz, internet, todo es hackeable, todo es atacable, tu información sanitaria, tu información estratégica de una empresa en la industria 4.0, 5.0, es decir, vivimos en un mundo en el que afortunadamente todo es muy ágil porque todo está en red, pero al mismo tiempo todo es muy vulnerable o puede ser vulnerable si no se toman medidas. Y estoy deseando escuchar lo que dice nuestro invitado de hoy sobre ese tema. Bueno, yo reconozco que para mí este tema es todo un mundo. Seguro que a muchos les ocurre lo mismo, así que vamos a intentar ponernos al día con Javier Martínez Herraiz, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y además delegado del rector de Seguridad de la Información en la Universidad de Alcalá. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a De Viva Voz. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar de algo tan apasionante como la ciberseguridad y temas concomitantes también, ciberinteligencia, ciberdefensa. ¿Qué es un caos total? Es un atentado en 3 fases contra toda la infraestructura nacional. Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios, gas, agua, electricidad. Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. El caos total, Javier. Esto es una escena de la 4ª película de la saga La jungla de cristal, en la que claramente se describe nuestra dependencia de lo digital y lo vulnerable que puede llegar a ser nuestra actual forma de vida. ¿Vivimos en un mundo tan inseguro? ¿Estamos tan en la cuerda floja como parece? Pues sí y no. Quiero decir, cualquier predicción anterior de La jungla de cristal o 1984 vemos que se han quedado cortas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la dependencia de las tecnologías digitales es cada vez mayor en todos los ámbitos. Invade o invadimos, vamos a decir, todo. Da igual que sea de la banca a los automóviles o al sector agrícola, por ejemplo. Y ocurre que digamos, no estamos preparados como personas, pero incluso las generaciones que ellos se llaman o se denominan, que son nativos digitales, en realidad lo que son usuarios compulsivos de dispositivos y muchas veces sin saber lo que están haciendo. Claro, eso genera desconfianza, por ejemplo, en las personas mayores, que se ven obligadas a utilizar el doble factor de autenticación, por decir algo, con su interactuación con la banca. Malware, phishing, ransomware, hackeo de contraseñas, algunas muy recientes. No paramos de recibir advertencias sobre términos como estos, amenazas que están cada vez más presentes en nuestra vida diaria. No siempre las entendemos, además, a nivel usuario, que decíamos cuando estudiábamos informática, cuando éramos jóvenes, no siempre, como digo, las entendemos. ¿Quiénes son y cómo actúan hoy los hackers? A ver, primero, la palabra hacker no gusta mucho entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
sobre todo cuando se le pone el adjetivo hacker ético. En realidad son crackers. Digamos que en ciberseguridad hay lo que son las tecnologías de seguridad ofensiva, lo que se llama el equipo rojo, y las tecnologías de seguridad defensiva, el equipo azul. Ujú. Los que son profesionales de la ofensiva lo que tratan es de forzar los sistemas para encontrar sus vulnerabilidades. Los crackers, digamos, pues suelen ser organizaciones muy grandes. En muchos casos hay incluso países, naciones detrás, estados, que tienen un muy alto nivel de competencia. Entonces, por ejemplo, hablábamos en la introducción del ransomware. Esto, de cara a las organizaciones, es mucho más peligroso que, por ejemplo, el phishing, que es más de cara a título personal. Pero tenemos que pensar en verdaderos profesionales del cibercrimen. Y hay naciones que se sabe que tienen incluso edificios enteros con personal dedicado a este tipo de cosas. Claro. Javier, hagamos un glosario básico para el que esté muy perdido en temas de ciberseguridad, porque estamos utilizando palabras que a lo mejor hay gente que no entiende. ¿Qué es un malware, Javier? El malware es cualquier tipo de software o firmware, y empleo también palabras muy técnicas. Que Un programa, ¿no? Sí, es un programa, Software. sí, que se utiliza para, sobre todo, es filtrar información, robar información o incluso cifrarte tu dispositivo y luego pedir un rescate por él. Uh-huh. Pero malware hay de muchos tipos. Entonces, por eso hablaba también que no es solo ciberseguridad, sino ciberinteligencia, ciberdefensa, ciberdelincuencia. Pero el malware fundamentalmente es cualquier cosa que intenta robarnos información o bloquear nuestros dispositivos para pedir un rescate. Y ahora, ransomware. El ransomware suenan parecido, pero no son lo mismo. No, es que es precisamente cuando este software lo que hace es cifrarte tu disco, tu ordenador, tu móvil, y se pide un rescate para que te puedan dar las contraseñas y desbloquearlo, que puedes pagar el rescate y que no te den Es un las secuestro. Sí, es un secuestro que alguien toma el control. Que alguien toma el control. Sí. Phishing. No, el phishing es intentar que piques mediante el correo electrónico, es de pescar, ¿no? Ujú. Para que tú cliques en algún enlace malicioso e incluso te piden las contraseñas para hacerse con el control de tu equipo o de tu cuenta del banco. Eso está a la orden del día. Sí, no, actualmente. eso cada vez más ampliamente utilizado. Además, hay que tener en cuenta que no cuesta mucho dinero mandar 100.000 correos. Y claro, aunque solo pique el 1%, pues es ya una cantidad considerable. Ujú. Claro. Entonces, eso, de cara a las personas que digamos que no eran nativos digitales, ya he dicho antes que a mí no me gusta lo de nativo digital, pero gente más mayor le causa mucha confusión, sobre todo en la utilización del correo electrónico y las redes sociales también. Claro. Que es otro tipo de ataques, el hacerse pasar por la suplantación de personalidad, pero que crea mucha inseguridad. He visto que hay un fenómeno que es el whaling también, que es que cuando a altos ejecutivos, ¿no?, de una empresa. Sí, es que, a ver, el principal objetivo es entrar por la cabeza de las organizaciones. Hay que tener en cuenta que a lo mejor estos altos directivos en su trabajo están securizados, todo bastionado, todo bien. En su casa a lo mejor también, pero luego van a su segunda residencia, a hoteles y es ahí donde utilizan para obtener sus credenciales. Cuanto a más alto nivel obtengas credenciales, mejor para ti porque tienes más permisos. Aquí en nuestro caso de la universidad siempre se intenta entrar con credenciales de alumnos. ¿Por qué? Porque es el colectivo mayoritario. Ajá. Y luego se hacen ataques de escalada de privilegios hasta llegar aquí, no en la nuestra, gracias a Dios, pero en otras, hasta llegar a lo mejor a las palabras claves de la gente que trabaja en los servicios informáticos. Que esos tienen más privilegios todavía que un ejecutivo máximo o aquí el rector, por ejemplo. Ujú. Hay una infraestructura en los Estados Unidos y en todo el mundo que la NSA ha construido, también en colaboración con otros gobiernos, que intercepta básicamente toda comunicación digital, todas las comunicaciones de radio,
todas las comunicaciones analógicas. Esta voz es de Edward Snowden, un administrador de sistemas que trabajó para la NSA. Es un fragmento del documental Citizenfour. En 2013, sus revelaciones de información clasificada supusieron un importante escándalo. De hecho, vive en el exilio en Rusia desde entonces. Snowden describe cómo los servicios de inteligencia de diferentes países, sobre todo desde los atentados del 11S, empezaron a monitorizar comunicaciones privadas de ciudadanos anónimos. Lo hemos comentado hace un momento. En este mundo hiperconectado, la información es poder. Sí, no cabe duda. No tienes más que ver cuáles las empresas que más valor tienen actualmente. Hace muchos años eran los bancos, luego las petroleras y ahora son las que tienen activos intangibles, no tangibles. Quiero decir, que tienen, ¿qué es lo que tienen? Datos, información nuestra, y eso es lo que más vale ahora. Porque con ella la utilizan o no la utilizan, dicen que no, pero no estoy hablando solo de grandes corporaciones de TICs, ¿no?, que tenemos en mente, sino incluso, por ejemplo, de organizaciones sanitarias que hacen software para máquinas de hospitales que están ya conectadas, y aunque ellos aseguran que, por ejemplo, que no, que esos datos son solo para mejorar su funcionamiento, los tienen esos datos y esa información, con lo cual es la información lo más valioso a día de hoy. Pero claro, hablábamos antes de altos directivos, algo así como un alto directivo es Pedro Sánchez, y se habló del tema de Pegasus. Creo que, bueno, Hillary Clinton también hubo una gran polémica por usar un teléfono B en teoría no securizado, ¿no? Sí. No protegido. Creo que a Lagarde también le sufrió un ataque recientemente, un supuesto mensaje de Angela Merkel. Es decir, también se ataca a los presidentes, a los países. Por supuesto, para tener información hay que tener presente que se hizo una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal donde se permitía la investigación remota y el agente encubierto. Por lo tanto, tiene que haber software que, bajo la orden de un juez, se puede introducir en los teléfonos móviles y luego sacarlo. Eso existe. Hablan de Pegasus, pero Pegasus es uno más. De Israel, de Inglaterra, de Estados Unidos, por supuesto también de Rusia, China, Irán, Ucrania. Entonces, siempre ha habido espionaje. Lo que pasa es que ahora, pues el espionaje se hará también de otras maneras, pero sobre todo utilizando los medios electrónicos. Hackeo a la DGT. Ponen a la venta los datos de más de 34 millones de conductores tras un ciberataque. Un mes redondo para el hackeo. Ataques a empresas de primer nivel y millones de usuarios en riesgo. El SEPE sufre un ataque informático que paraliza sus servicios y retrasa la gestión de centenares de miles de citas. Ante situaciones como estas, como decíamos al inicio, resulta imprescindible blindarse en la medida de lo posible. Las tecnologías avanzan para todo y a gran velocidad. Javier, ¿hay ya soluciones tecnológicas o se está trabajando en ellas para que de verdad estemos digitalmente seguros al 100% ante cualquier injerencia? Seguros al 100% no, eso no existe. No va a existir, ¿no? No, ni va a existir. Pero si hablamos del futuro, que es ya el presente, podemos hablar de la inteligencia artificial. Mi tesis ahí es que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ser más útil al equipo azul, que hablábamos antes, al que defiende, que al que ataca. ¿Por qué? Me explico. Seguramente el abanico de los atacantes se va a abrir, porque va a ser mucho más fácil el acceder a tecnologías que te permiten hacer cosas medio regulares a más gente con menos conocimientos técnicos. Pero los grandes ataques siguen teniendo que ser hechos y van a tener que seguir siendo, porque es de un nivel muy grande el que se necesita para hacer malware o cualquier otro tipo de software que sirva para atacar. Pero las tecnologías están ayudando un montón. Pongo un ejemplo muy rápido. Se hablaba hace unos meses de un caso muy mediático en España que Guardia Civil ha tenido que pedir ayuda a Europol para descargar información de 140, 170 dispositivos de ese caso. Vale, hay que descargarla, pero luego hay que analizarla. Hay que tener presente que hay teléfonos móviles ya que tienen 1 tera. Claro. Pues ahí, por ejemplo, pero no la inteligencia artificial generativa, que todo el mundo habla de los chats. No, la clásica, la de toda la vida. Que detecta patrones en esa información, patrones de... Claro, la predictiva que se llamaba, el machine learning, aprendizaje electrónico, que lo utilizábamos, yo qué sé, cuando yo estudiaba en los años 80. El deep learning, procesamiento del lenguaje natural, todo eso
sirve para descargas miles y miles de fotos. Es decir, oye, búscame, rastréame donde haya armas dentro de esas fotos. Y eso se viene haciendo. No es el futuro, es el presente y un poco el pasado. Ajá. Para ayudar a los investigadores, al equipo azul. Claro. Lo que pasa es que como el abanico se abre a más y más cosas que utilizan tecnología, pienso en el IoT, el Internet de las Cosas, la domótica, el IIoT, que es de la industria, cada vez más con dispositivos muy chiquititos que, por ejemplo, no se les puede dotar de algoritmos de cifrado potentes. De ahí la criptografía ligera, por ejemplo, porque cada vez más hay más dispositivos. Cuando llegue el 5G tiene que haber muchos más puntos de acceso. Ahí. Digo cuando llegue porque teóricamente ya ha llegado, pero No es una realidad palpable. estamos ahí. O sea que estamos hablando del presente y yo creo que sí que hay, pero es difícil. Vamos a pararnos ahí un momento. El 5G y el IoT. Es decir, cada uno de esos cacharritos conectados al wifi en nuestra casa, que tenemos todos 10, 15, iba a decir la marca, no voy a decir la marca, el asistente virtual, el altavoz con el asistente virtual, La bombilla, televisión, una la bombilla, bombilla. una bombilla. Bueno, yo tengo el termostato, por ejemplo, que todo está conectado. Cada cosa de estas es una puerta de acceso a toda tu vida. Absolutamente. IoT, porque es que decimos IoT y a lo mejor la gente no entiende. IoT no. Todos esos cacharritos que tienes en tu casa son una puerta a tu privacidad. ¿Es así? Sí, no. Y lo que ocurre es que cualquier dispositivo suele venir con un usuario administrador y una password por defecto. Y la gente no las sabe y las mantiene. Pero esto no estoy hablando solo de casas, sino de la industria también, ¿eh? Antes hablabas de la electricidad, el agua. Hay que tener en cuenta que mucha infraestructura sigue manteniendo sistemas operativos muy viejos. Hablamos de Windows XP, que no se mantienen actualizados, ¿no? Entonces, en las casas exactamente lo mismo. Tú no entiendes por qué tiene que estar conectado a Internet tu cafetera. Pero empieza a haber ya electrodomésticos que si no te conectas a Internet no funcionan. Entonces, sobre todo lo que hay que tener es unas pautas de comportamiento, de decir, oye, enterarte, esto viene con un usuario administrador, cambiar la password. Y luego no son lo mismo todos los dispositivos. No es lo mismo a lo mejor tu controlador domótico, que puede haber un ataque que se mete a alguien en medio y te dice, oye, que tu casa está helada de frío, y tú subes la calefacción y a lo mejor luego resulta que no, que hacía calor ya. Y dices, bueno, ¿y esto? ¿Por qué lo hacen? Pues nada, la gente lo hace como retos, cosas así. O sea que hay que pensar que tampoco que lo que nos puede pasar en muchos casos sí que es muy malo, pero en otros van a ser inconvenientes que digamos que te fastidian. Claro. Decías 5G también, vamos a pararnos ahí también un momento. 5G es comunicación sin latencia, es decir, transferencia de información sin latencia, sin desfase temporal, que en teoría, y si no me corriges, va a permitir que el coche, por ejemplo, esté conectado con el semáforo. En cuanto se pone en rojo, el coche lo sabe y se para. Hackear eso puede provocar un caos en el tráfico, por no decir otras cosas. No, te cuento. Los coches de hoy en día, no hablo del coche autónomo, no. Los coches nuestros tienen más sensores que un avión. Y ya tienen más que un Fórmula 1. ¿Por qué? Porque hay muchas ayudas. Para lo del coche autónomo hace falta infraestructura vial. Entonces, infraestructura que va también un coche comunicándose con otro para que le notifique que hay un accidente más allá, con los semáforos. Todo va a ser hackeable. Hablabas de latencia. Precisamente por eso tiene que haber más dispositivos muy cerca, porque la señal te la corta una silla en los dispositivos 5G. Entonces tiene que haber muchos, y eso son todo una puerta de entrada. Nosotros estamos investigando en eso. Mañana nos reunimos con Guardia Civil precisamente para cosas de 5G. Pero sí, el futuro que nos espera, luego si queréis hablamos también de cuántica. Te iba a preguntar ahora. Pues no, estamos trabajando en cosas de postcuántica, algoritmos de cifrado postcuántico, que son algoritmos hechos a la manera actual, pero que teóricamente tendrán que resistir la computación cuántica. Ya sabes que ahora mismo se está haciendo ya transmisión cuántica. En el espacio, me hablaste, en el espacio, ¿no? Sí. Es que tú y yo tuvimos una conversación que me resultó muy interesante, porque cosas que yo veía como muy futuristas, aunque sé que hay ordenadores cuánticos personales, pero que me parecían muy futuristas en el espacio. No, a ver, en el espacio es transmisión. Transmisión solo. ¿Por qué? Pero además no de todo, sino solo de las passwords. El resto de datos sigue los canales habituales en el espacio.
espacio. Ya hay mucha menor resistencia y entonces la password sí que se transmite cuánticamente. Y ya están empezando a transmitirse también satélite, por supuesto, pero satélite-tierra. Pero la computación cuántica tardará un poco más en llegar. En teoría las comunicaciones cuánticas son más seguras, porque Sí, en teoría son inviolables. Totalmente seguras, porque si haces un ataque de man in the middle, metes algo en medio, perturbas el elemento y ya habría que aquí notas. entrar en profundidades de la física cuántica. Sí, pero eso hay que tener fe. Yo soy ingeniero y no soy científico, entonces los ingenieros utilizan la ciencia para resolver problemas, pero en muchos casos el llegar a entenderlo hay que tener fe. La ciberseguridad es probablemente de todos los sectores tecnológicos el que mayor velocidad de cambio está experimentando en estos momentos. Cada vez avanza a mayor velocidad, cada vez es más diverso y se espera que esta tendencia continúe en el futuro. Este es un fragmento del vídeo promocional del máster en ciberseguridad, en el que tú también sales, por cierto. En la Universidad de Alcalá, Javier, algo de experiencia tenemos en ciberseguridad, ciberdefensa. Aparte de los estudios de máster, contamos con cátedras, organizamos jornadas, encuentros al más alto nivel. Estamos desde hace tiempo a la vanguardia de la investigación en este sector, ¿no? Seguramente, porque desde hace 15 años y en aquella época, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estaban en las condiciones que están ahora. Necesitaban mucha ayuda. Y entonces empezamos inicialmente con cátedras de ciberseguridad, de ciberinteligencia, de forense. Actualmente tenemos una con ISDEFE, que son del Ministerio de Defensa de Ciberseguridad. Pero eso dio lugar a que teníamos estudios, obviamente, de ingeniería, de informática, computadores, telecomunicaciones, electrónica industrial, pero poco a poco hemos empezado, aparte de meter asignaturas en los estudios de grado, que las tenemos, a ya crear un máster de ciberseguridad presencial con mucho éxito. También un grado en criminalística, me gustaría decir, porque me parece que hay una o dos universidades en España. Hablamos con Esperanza Gutiérrez Redonguero, hablamos hace unos meses. Pues hay una rama que es tecnológica, hay científica y luego hay otra tecnológica. Entonces, en la tecnológica, gente del Politécnico impartimos clase y entra gente con una nota muy, muy alta, exige. Pero de posgrados tenemos, pues hoy estamos empezando uno con la Policía Federal Brasileña, de ciberinteligencia para la seguridad, solo para Policía Federal Brasileña, pero luego abiertos tenemos, pues yo que sé, el de director de seguridad, homologado por el Ministerio del Interior, pero vamos, digamos que, aparte de las asignaturas de los grados de informática, teleco y eso, la estrella es el máster de ciberseguridad. Dices, ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mi objetivo en este podcast es decir algún día bien fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nunca me sale la primera, pero bueno. ¿En qué les ayudamos? Porque yo, por ejemplo, hablábamos con un grupo de investigación de tecnología espacial y decían, es que a veces la NASA nos llama a nosotros, la policía a veces os llama a vosotros. No. Y antes mucho más, porque han mejorado muchísimo, dotados económicamente, herramientas. Ahora, dejando aparte formación, que seguimos dando formación, nos llaman porque ellos, no dan abasto, no son capaces. Por ejemplo, nosotros en temas de pornografía infantil hemos ayudado muchísimo, pero no solo eso. Con grandes operaciones, Javier, hace unos años. Sí. Con otros temas, porque trabajamos también con la gente de inteligencia e información, que tampoco se puede dar publicidad a lo que hacemos, ¿no? Pero muchas veces ellos necesitan algo concreto y muy puntual y no pueden emplear tiempo en ver si eso va a funcionar. Entonces nos lo piden a nosotros. Dicen, oye, probar a ver si sois capaces. Hay veces que no somos capaces y otras veces sí. Entonces eso lo utilizan cosas muy puntuales, porque repito que ya el nivel que tienen es muy, muy, muy grande. Fuerzas y cuerpos de seguridad igual necesitan ayuda y nosotros seguimos colaborando con ellos a todos los niveles. Javier, antes de cerrar, una pregunta muy corta, una respuesta muy rápida. Hay una demanda de profesionales, lo oíamos antes, en el sector de la ciberseguridad. ¿Recomendarías a un chaval que quiera dedicarse a esto? La Universidad de Alcalá es un sitio bueno para venir a estudiar, es uno de los mejores sitios en los que venir a formarse en ciberseguridad. Sin duda, seguramente, es que es así. O sea, no es. Y además, trabajo tienen antes de acabar las carreras, el que quieran. Y se cambian de trabajo, la movilidad es bestial. Pero nosotros, lo digo sinceramente, porque además nos lo trasladan así, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que somos punteros y acuden a nosotros, o sea que sin ninguna duda.
Bueno, pues claramente este tema nos daría para ocupar varios capítulos de nuestro podcast, pero nos quedamos sin tiempo. Javier Martínez Herraiz, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alcalá, gracias por habernos acompañado y acercarnos un poquito más a este apasionante mundo. Nada, un placer. Ya haremos el capítulo 2 cuando quieras. Otro momento. Cuando quieras. Así de interesante ha comenzado esta nueva temporada de Viva Voz. Ya saben que les esperamos en el próximo episodio. Un saludo de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.